Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este tercer encuentro de la educación sexual integral. En esta oportunidad empezaremos a trabajar cuestiones de la transversalidad de la ESI. Frente a la pregunta de cómo doy ESI en mi materia, lo que propone la ley tiene que ver con el hecho de no modificar los contenidos ya propuestos, sino la idea de abordar estos saberes desde otro marco, ¿sí? Esto sería la ESI. Tener una perspectiva de género, una perspectiva o una mirada basada en los derechos humanos, los derechos de los niños y los adolescentes, para abordar los diferentes contenidos, ¿sí? Entonces, la transversalidad tiene que ver con el hecho de no pensar que hay un espacio específico para abordar la ESI, sino que entre todos y todas podemos hacerlo en conjunto, ¿sí? Esta sería la propuesta de la ley. Para eso, vamos a trabajar específicamente con algunas actividades, algunas propuestas que hace la ley a través del cuadernillo que nos brinda sobre diferentes actividades y materiales para trabajar en las diferentes materias. Entonces, tenemos que partir de pensar a la sexualidad como una cuestión integral, ¿sí? Basada en diferentes dimensiones biológicas y anatómicas, ¿sí? Pero también psicológicas. No podemos dimensionar el hecho de que hay una cuestión afectiva, ¿sí? Emocional, que nos atraviesa sexualmente, ¿sí? Cuestiones sociales, los roles, ¿sí? Que se atraviesan desde la sexualidad, ¿sí? Las configuraciones culturales en torno a la sexualidad, los jurídicos y las diferentes leyes, marcos jurídicos que atraviesan la sexualidad, las políticas públicas, ¿sí? Como garantes de derechos, de que estos marcos jurídicos se cumplan, y también las cuestiones éticas, ¿sí? Por ejemplo, el consentimiento sexual, ¿sí? La posibilidad de pensar en diferentes cuestiones vinculadas, ligadas a la sexualidad. Es decir, que tenemos que diferenciar genitalidad de sexualidad, ¿sí? Que son cuestiones muy distintas. La genitalidad está más vinculada a lo anatómico, ¿sí? Y la sexualidad es un concepto más holístico, más integral, que incluye muchas variables. Entonces, ¿cómo pensar espacios transversales en la formación de la ESI? Bueno, tratando de pensar que no hay un único lugar en el cual se va a abordar la ESI, sino que tiene que ser un abordaje interdisciplinario. Es decir, que tiene que ser trabajada la ESI en las distintas áreas, ¿sí? Considerando los propósitos formativos generales, es decir, que la ESI va a ser una mirada, un marco desde el cual trabajar estos saberes, ¿sí? Propios de cada materia. Entonces, hoy puede ser un buen día para trabajar la educación sexual, es decir, que cualquier día es bueno para trabajarlo. Tenemos un montón de fechas que por ahí se pueden abordar también desde esta mirada, desde esta perspectiva de género, esta perspectiva basada en los derechos humanos, en los derechos de los niños, ¿sí? Se puede trabajar desde la convivencia, en la diversidad, ¿sí? Hasta también el Día Mundial de la Salud, el Día de la Mujer, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenemos un montón de cuestiones que también se trabajan desde la ESI, ¿sí? Los derechos del niño, los derechos humanos, prevención del abuso sexual infantil, la Semana de las Familias, el Día del Amigo, el Día Internacional de la Paz. Son disparadores para hacer un abordaje integral. Entonces, basándonos en los cuadernillos, que son los materiales que nos brinda la ESI, traje para pensar algunas actividades en función de las materias y las carreras que ustedes están haciendo, ¿sí? O las materias que van a dar. Para eso van a ver que el cuadernillo hace como un recorte de los lineamientos curriculares para pensar actividades. En esta oportunidad, para las ciencias sociales del ciclo básico, piensa si dentro de los lineamientos curriculares la importancia de comprender los cambios en las configuraciones familiares, en los roles tradicionales asignados a mujeres y a varones, a lo largo de las épocas, historias de personas, ¿sí? Del sentimiento, las creencias, y en función de eso también los prejuicios y las situaciones de discriminación social atravesadas. Para eso, una de las actividades que propone, por ejemplo, es trabajar sobre los recuerdos del Buenos Aires virreinal, estudiando, analizando, pensando los roles socialmente asignados a las mujeres de esta élite colonial, pensando cuáles eran las tareas que hacían, cuál era la educación que recibían, cómo eran las relaciones con los varones, qué opciones de vida tenían.
¿sí? Y entender las creencias, los prejuicios que sustentaban esta asignación de roles en ese momento. También propone como una actividad observar diferentes reproducciones de pinturas y ver, por ejemplo, en el minué, ¿sí? ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Qué están haciendo los varones? ¿Qué actividades están realizando? ¿Qué situaciones se plantean? Por ejemplo, una tertulia familiar, ¿sí? ¿Cuáles son los roles establecidos? Para lengua y literatura, la transversalidad de la ESI se puede abordar desde diferentes lecturas, ¿sí? Trabajos. Los lineamientos curriculares de la ESI que tienen que ver con la diversidad de mundos afectivos, de relaciones, de vínculos interpersonales, la diversidad de situaciones de vida de varones y mujeres, también la reflexión sobre la pubertad, la adolescencia, la juventud, ¿sí? Propone abordarlo desde diferentes lecturas, ¿sí? Digamos, es decir, reflexionar en torno a los conceptos de adolescencia y juventud como etapa de vida, trayendo diferentes fragmentos o viñetas de los ritos de pasajes, ¿sí? De antropólogos que han hecho diferentes relatos y cuentos maravillosos donde dan cuenta de estos pasajes, ¿sí? Por ejemplo, de diferentes tribus. Y eso poder pensarlo actualmente en la adolescencia, los ritos de pasaje, ¿no? Si hay, cuáles son, pensar el UPD, pensar diferentes situaciones de las ritualidades contemporáneas, ¿no? Entonces, el cuadernillo nos brinda, por ejemplo, diferentes relatos o diferentes textos que podemos utilizar con estos fines, ¿no? Desde Cortázar a Silvina Ocampo, ¿sí? Fabián Casas, todas historias que hablan del enamoramiento, del primer amor, de la ensoñación, del imaginario, del dolor, de la desilusión, ¿sí? Que tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con la parte afectiva, ¿sí? De la ESI en relación a la biología, sobre el cuerpo y la sexualidad, también tomando lineamientos curriculares, tiene que ver con fortalecer los procesos de autonomía y responsabilidad, ¿sí? En las relaciones, poder indagar y tener un análisis crítico sobre los mitos y las creencias populares, poder promocionar una mirada de la salud integral, ¿sí? Tomando en cuenta todas las dimensiones que hablábamos hoy. Entonces, entre las propuestas tiene que ver con poder lograr una reflexión sobre el cuerpo que cambia, sobre la construcción social e histórica de la belleza, ¿sí? Del ideal del estético de la belleza, de los cuerpos hegemónicos, los patrones de belleza establecidos, ¿sí? Y, por ejemplo, una propuesta para biología, por ejemplo, en torno a la materia salud y adolescencia, es analizar diferentes publicidades antiguas, actuales, tratar de estudiar y analizar los patrones estéticos comunes en la sociedad, cómo a través de diferentes publicidades se manda un mensaje sobre un cuerpo hegemónico. Por ejemplo, analizar las publicidades que se hacen para los juegos, ¿sí? Destinados a nenas y a nenes, ¿sí? Como apareciera esta cuestión tan diferenciada, cuando en realidad la idea es poder deconstruir esta idea y ver que hay simplemente juegos o juguetes, no hay una diferenciación, no hay juguetes pensados para un género u otro, sino esto de tratar de pensar qué pasa desde el consumo, desde el mercado, qué idea se propone, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una publicidad muy cuestionada fue la de Carrefour, ¿sí? Que para el Día del Niño eh, ponía estos carteles, ¿no? Para el niño, sede campeón, la niña, sede cocinera, con sede constructor para el niño, juegos de construcción, y para la niña con sede coqueta. Es decir, cómo se establece desde un color rosa, un color celeste, ¿sí? Cuestiones de género, cuestiones diferenciadas. Entonces, dentro de esta materia también pueden trabajar cuestiones relacionadas con los sistemas reproductivos, el embarazo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, diferentes formas de cuidado. En relación a la carrera y la materia de inglés, la transversalidad tiene que ver con diferentes niveles. ¿Por qué? Porque los profesores de inglés pueden dar clases en nivel inicial, en nivel primario, nivel secundario. Por lo tanto, va a ser muy amplio, ¿sí? El lugar que tienen para abordar la ESI. Para esto me parece importante tomar este diseño curricular y transversalidad de contenidos de la ESI, un material para el docente que se lanzó en el 2010, que de alguna manera trabaja un poco más en detalle la enseñanza del inglés
en la escuela primaria desde la ESI, ¿no? Entonces, lo que justamente propone es la idea de que si bien uno de los objetivos fundamentales es poder explorar acerca de cómo se comprende y se produce en idioma inglés en forma oral y escrita, también esto se puede hacer desde la ESI, ¿no? Trabajando, por ejemplo, la diversidad cultural, ¿sí? Un enfoque integral de la subjetividad al momento de enseñar, teniendo en cuenta la igualdad de condiciones para niños y niñas, el valor de circular la palabra, el respeto por las diferencias. Entonces, desde la lengua extranjera, se puede llevar adelante una enseñanza de la ESI de manera integrada, ¿sí? Entonces, lo que propone es que se aprende lengua también hablando de estereotipos de género, de roles, de las naturalizaciones. Digamos que se puede trabajar desde diferentes lugares, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, están en el nivel inicial, ¿sí? Desde cómo se dirigen a los niños al momento de hablar de los juegos, de los juguetes, ¿sí? De proponer el respeto, de trabajar las normas de convivencia, dentro del salón también, en el patio de juego, ¿sí? De alguna manera trabajando cuestiones de la familia, las nuevas configuraciones familiares. También propone la idea de cuestionar ciertas representaciones hegemónicas de género, los roles sociales, los estereotipos, los modos en que la violencia hacia las mujeres han sido naturalizadas. Todo esto también se puede hacer desde la lengua extranjera, ¿no? Porque no se estaría dejando de lado los contenidos curriculares. Analizar diferentes publicidades, ¿sí? Más antiguas, donde quedaba la mujer ubicada en un lugar naturalizado de violencia simbólica, ¿sí? Em, es decir, que los contenidos del currículum prescripto que se presentaron en esta unidad didáctica corresponden a los contenidos gramaticales, ¿sí? Es decir, que a su vez, además de trabajar eso, están trabajando otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, el consumo, el mercado, la violencia de género, las tareas del hogar, desde la mirada de el marco de derechos, ¿no? Em, Hay un artículo de la Universidad Nacional de La Pampa en donde Ana Claudia Páez lo que hace es trabajar en la elaboración de materiales, porque no hay un cuadernillo específicamente que hable de inglés y ESI, entonces ella ha desarrollado diferentes materiales, una propuesta de enseñanza transversal de inglés y la ESI, ¿no? Donde, por ejemplo, se trabaja el shopping, el mercado, las compras, ¿sí? Los juegos para niños, los juegos para niñas, como un análisis crítico de esto, ¿sí? De la necesidad de comprar, de cuestionar el mercado, de alguna manera poder entender cómo esto influye, ¿sí? O cómo se diferencia por género. Bueno, y desde acá propone también diferentes actividades. En relación a matemáticas, la transversalidad, que a veces resulta medio difícil de pensarlo, ¿no? Que cómo se trabaja ese y matemáticas. Bueno, una de las actividades tiene que ver, por ejemplo, con analizar cuantitativa, cualitativamente datos estadísticos vinculados, por ejemplo, a la violencia, ¿sí? Contra la mujer, ¿sí? O también hay diferentes textos que se pueden trabajar desde la parte estadística, ¿sí? Con infecciones de transmisión sexual, adolescentes y embarazos, y desde ahí también, de forma interdisciplinaria, abordarlo con otra materia más específica, ¿sí? Pero se puede también pensar desde la ESI trabajarlo con la matemática específicamente, ¿no? Realizando diferentes gráficos de barra desde la información brindada, ciertos datos del observatorio, datos actualizados, investigar sobre los femicidios, sobre la violencia de género. Es decir, que desde este lugar podemos de alguna manera pensar la transversalidad de la ESI en esta materia. En el próximo encuentro trabajaremos los ejes de la ESI, en donde veremos, ¿sí? También de alguna manera, todas estas cuestiones que atraviesan los contenidos, ¿sí? De sus materias. Es decir, el eje que está vinculado, por ejemplo, a la perspectiva de género, tener una perspectiva de género al momento de brindar ciertos saberes. Tenemos también el eje vinculado a cuidar el cuerpo y la salud. Tenemos un eje destinado a valorar la afectividad, por ejemplo, esto que hablábamos hoy de trabajar las relaciones interpersonales, la convivencia, los consentimientos, diferentes ejes que trabajan específicamente el reconocimiento de los derechos, si esta dimensión vinculada a lo jurídico y a lo político de la sexualidad,
Veremos cada uno de los ejes en detalle y analizaremos cómo esto también nos permite ir construyendo una mirada diferente al momento de abordar los saberes, que justamente eso es lo que propone la ESI. Bueno, espero que les haya servido las actividades propuestas. Ahí están estas y muchas otras en los cuadernillos. Para lo que refiere a inglés, yo les voy a subir este artículo donde brinda diferentes materiales elaborados en la enseñanza del inglés y la ESI, y de a poco iremos construyendo en conjuntos entonces una mirada diferente para abordar los saberes.